Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Picero y mi profesora es la Miss Carla Zamora. Y yo voy a hablar sobre la ley. ¿Es el único elemento que puede regular el comportamiento humano? Primero de todo, para comenzar la presentación necesitamos saber más sobre la intuición. La intuición es la percepción directa e inmediata de un objeto, de sus relaciones por parte del sujeto. En tal percepción no puede haber ningún elemento intermedio, como podría ser el conocimiento discursivo o razonamiento, al que la intuición se opone radicalmente. La intuición puede ser sensible o inteligible, en función de que el tipo de objeto se percibe según muestra nuestra guía de TOC. La intuición se considera como el procedimiento rápido del cerebro antes que siquiera seamos conscientes de lo que está pasando. La intuición se considera como un conocimiento intensivo o innato, es decir, que nacemos con él. Puede ser considerado una habilidad que se utiliza para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón, claramente. La intuición nos da una comprensión rápida del mundo, una identificación veloz de patrones y una asociación inmediata de los patrones en el sentido. Esto nos obliga a reconocer la interferencia. Se puede decir como la intuición simplifica la complejidad para darnos versiones más rápidas del mundo y con el conocimiento y creencias que ya tenemos. La relación que tiene mi SBR con esta forma del conocimiento en particular se relaciona fundamentalmente con lo que cometen los tiroteos, en este caso los tiradores. Si bien hablamos antes de la razón, podríamos preguntarnos, ¿el tirador habrá razonado que la gente a la cual iba a disparar tenía una vida, una familia, un trabajo, una vocación, o simplemente no razonó y disparó porque sí, o porque padecía una enfermedad mental que controlaba sus sentidos, entre otros factores? O relacionado esta a la intuición, el tirador habrá intuido que iba a cometer un delito grave por la cual el juzgado norteamericano iba a sentenciarlo con una dura pena judicial. Claramente podemos contestar en ambas preguntas que los tiradores en la mayoría de los casos no razonan ni intuyen sus futuras acciones, que sin duda afectan no solo a los muertos y heridos que quedan en cada tiroteo, sino también a sus perspectivos familiares, amigos y conocidos, como también a los cercanos del mismo personaje. Ahora bien, nos vamos a dirigir hacia un área del conocimiento que mencionamos anteriormente, que toma un peso bastante grande en este tipo de situaciones. Me refiero a la ética. Bueno, ahora, la ética y el comportamiento humano. La ética, en el supuesto TOC, sirve principalmente como una herramienta para el aprendizaje de lo correcto o incorrecto en el campo de la educación. La ética nace como un reflejo de la conducta humana, de modo que sus ideas acercan de lo que es bueno y lo es malo. Cada persona busca encontrar como objetivo final de su vida, desde la cual se puede concluir que sus tareas, sus reglas de acciones específicas gobiernan su comportamiento. La moral nace en su momento histórico-social como respuesta al espectrismo moral, normas y valores que presentan que eran una forma de unión o restringir el desarrollo de las personas, principalmente el crecimiento intelectual. Sin embargo, las normas morales no son universales. Cada sociedad crea sus propios principios que guían el comportamiento individual. Bueno, ahora, la razón. La razón es una virtud que el hombre tiene que cuestionar, conocer y confirmar conceptos, discutirlos y así como inferir o inducir conceptos diferentes a los que ha adquirido en el pasado. Según Kant, la razón es el poder de formular principios en oposición a conocer el concepto de comprensión. De manera similar, el filósofo distingue entre razón ética y razón práctica, mencionando sobre el comportamiento directo es el propósito práctico. En su libro critica la razón pura. Immanuel Kant demuestra que la razón es una capacidad humana que nos permite justificar algunos juicios entre otros. Por naturaleza, el ser humano tiene la capacidad de reflexión, que es la razón, que le distingue de los demás seres. Esta capacidad hace que tenga voluntad
de decisión y le haga libre para elegir, sin sentir obligado a nada, por nadie. Bueno, pasando a lo siguiente, la ley. De América Latina, una ley es una norma o una regla. Es una constante y el factor inmutable de los asuntos que nace de la primera causa. La ley, por el contrario, son las relaciones entre los elementos que intervienen en un fenómeno. En el derecho es un proceso expendio por una autoridad competente. Este texto declara algo de acuerdo con la justicia y para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Es necesario o prohibido. ¿Cómo una ley afecta el razonamiento humano y la intuición de éste? Bueno, si bien antes me referí a las leyes como tal, ahora voy a responder lo siguiente. Como ustedes pueden estar viendo, ¿cómo una ley afecta el razonamiento humano y la intuición de éste? Las leyes, en general, tanto afectan como condicionan al humano en su razonamiento, como también en su intuición. Lo condiciona, ya que finalmente su comportamiento durante el transcurso del día a día se va influenciando a través de su razonamiento, su intuición y su juicio ético, con respecto a las situaciones que la persona viva. Y afecta dependiendo de la situación de la persona en particular. Si es que éste se ve completamente afectada, quizás su razonamiento se vea afectado de una manera drástica, como también su intuición. Sin embargo, si la persona se ve medianamente o prácticamente no le afecta el hecho de esta ley, su razonamiento y su intuición no se verán afectados en absoluto. Bueno, leyes erróneas que provocan la falla en el sistema. En ciertos estados alrededor del mundo hay ciertas leyes que provocativas en todo aspecto. Provoca a las personas que habiten en este estado como también a los parlamentarios que respetan cada una de las acciones políticas existentes en los distintos países. Estas leyes, al ser denominadas provocativas, se refiere de que hay algún modo que éstas causan tarde o temprano algún acto grave en la nación. Hay que considerar que las leyes vienen de estudios previos, donde se considera la mejor solución u opción de poder abordar a un ciudadano común y corriente. Sin embargo, el gobierno no dimensiona la razón, la intuición y el juicio ético de las personas, la cual es un grave error, ya que de cierto modo, como se dijo previamente, van a provocar ciertos conflictos en el país tarde o temprano, como pudimos ver en nuestro país, Chile, que se generó un estallido social por las leyes provocativas que generaba el gobierno. Y esto generó un descontento en la población chilena y comenzó un estallido social en noviembre del 2019. Bueno, y para concluir esta presentación, respondiendo a mi pregunta anteriormente mencionada, la ética es sobre el estudio fundamental de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. La ley, a su vez, es una norma legal establecida precisamente a causa de su observancia independiente de la voluntad del Estado, cuya inobservancia o violación requiere un castigo, mencionado anteriormente. En general, las leyes afectan a los seres humanos, tanto en su racionamiento como en su intuición. La condición es que su comportamiento con el tiempo se verá influenciado por el racionamiento, la intuición y el juicio moral acerca de la situación en la que vive. Y todo esto se representa por la ley que, si es que le favorece o no. Bueno, y en mi opinión, respondiendo a esta pregunta, la ley, el único elemento que puede regular el comportamiento humano, mi respuesta es que más que una ley que regula el comportamiento humano, es la ley que favorece a todos los ciudadanos, ya que si es que no se genera un descontento, está todo bien en el país, pero si es que se llega a generar un descontento social,
se genera el famoso estallido social que hubo acá en el país, Chile. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por escuchar. Se despide Maximiliano Pizarro.